¿Cuáles son los principales riesgos para la salud y el bienestar de los empleados? ¿Qué medidas pueden tomar las organizaciones para gestionar y mitigar estos riesgos? Hoy nos lo contará Ariel Almazán de Mercer Marsh Beneficios. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Ariel Almazán Campuzano es el Senior Vice President Wellness, Health and Claims de Latinoamérica de Mercer Marsh Beneficios. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en los campos de la salud ocupacional y ambiental, promoción de la salud y bienestar organizacional, y es egresado de las carreras de medicina y sociología. Cuenta con estudios de maestría en administración de organizaciones de la salud, especializado en bienestar y salud organizacional, y maestría en salud pública, especializado en salud ambiental y promoción de la salud. Actualmente es candidato al grado de doctor en dirección organizacional. Ha cursado diversos cursos, diplomados y estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales, entre los que destacan responsabilidad social corporativa, salud ocupacional y ambiental, salud y derechos humanos, bienestar organizacional, salud global, salud y género, toxicología ocupacional, higiene industrial, prevención y vigilancia de brotes en empresas, productividad y cultura de salud en las organizaciones, competencias directivas en salud, entre otros. En el campo educativo, él participa como docente de posgrado en las maestrías de salud pública y psicología organizacional. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales en materia de salud ocupacional y bienestar organizacional, y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Ariel, nos acompañes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias por esta invitación. Sin duda, un programa clave, un medio de comunicación clave en el ámbito de los seguros, en donde podemos justamente platicar sobre estas tendencias innovadoras, cómo se está gestando la práctica de los seguros, de los beneficios dentro de las organizaciones. Muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Ariel. Y hemos hablado de todo tipo de seguros y de todo tipo de temas, pero este en particular, la verdad, lo hemos tocado muy poquito y nos va a venir muy bien que nos cuentes. A ver si empezamos hablando dentro de la parte de Marsh y la especialidad en estos temas, y ya nos seguimos con el tema de los riesgos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Marsh, como tú sabes, es una empresa global. Estamos en más de 130 países, somos más de 45,000 empleados alrededor del mundo, todos unidos con un propósito, un mismo fin, que es apoyar a nuestros clientes a gestionar apropiadamente sus riesgos y a darles las medidas necesarias de contención que les permitan ser más eficientes. Dentro de Marsh está Mercer Marsh Beneficios. Mercer Marsh Beneficios somos los responsables justamente de la promoción, la gestión, la innovación en términos de beneficios para la salud de las empresas, la salud de los colaboradores que trabajan dentro de las empresas. Y precisamente por ahí queríamos empezar, el tema de los riesgos de las personas dentro de las organizaciones. ¿Qué nos puedes decir más o menos cuáles son los principales riesgos que nos encontramos? Es un tema bien interesante, Rafa, hablar de riesgos para las personas. Finalmente, pareciera que las propias personas dentro de las organizaciones de trabajo no implican un riesgo, incluso en algunos casos de sostenibilidad para las mismas, de permanencia para las mismas organizaciones. De ahí que nosotros año con año a nivel mundial hacemos un análisis muy profundo sobre cuáles son estos riesgos que están impactando dentro de las organizaciones, pero que sobre todo hoy las mismas empresas consideran en un corto, mediano o largo plazo como una amenaza para la sostenibilidad de sus propios negocios. De ahí encuestamos o preguntamos a las cabezas de recursos humanos, así como a los gestores de riesgos, a los administradores de riesgos dentro de las mismas organizaciones, y hacemos un ranqueo de los 25 riesgos más importantes. Estos 25 riesgos están distribuidos en 5 pilares fundamentales que abarcan riesgos relacionados, por ejemplo, con tecnología, riesgos relacionados con prácticas de talento, con salud, bienestar, con temas de governance, compliance, finanzas y por último, pero muy importante, con riesgos relacionados con medio ambiente. Y de ahí entonces hacemos un mapeo
categorizamos estos riesgos e identificamos cuáles son los principales. Curiosamente, en México y en Latinoamérica en lo general, el primer riesgo que las organizaciones dicen tenemos que hacer algo para controlarlo, para anticiparlo, incluso para mitigarlo y evaluarlo apropiadamente, es el incremento que hoy se está presentando en los costos en materia de beneficios para sus empleados. Y ahí entran obviamente todas estas prácticas que puede haber alrededor del otorgamiento de un seguro de vida, de un seguro de gastos médicos, de beneficios inclusivos. Vamos a tocarlo un poco más adelante. El segundo riesgo, por ejemplo, en el que las organizaciones hoy están centradas en términos de entenderlo y contenerlo apropiadamente, está relacionado con prácticas de talento, y es que existe esta preocupación porque el talento actualmente no pueda ser o no sea el talento que las organizaciones requieren, atendiendo el hecho histórico que hoy estamos enfrentando. Sabes bien todo esto que viene alrededor del nearshoring, la necesidad de tener personal cada vez más altamente capacitado, pero también hay llamémoslo así, una lucha por el talento, porque el talento finalmente es limitado. Los riesgos cibernéticos, el deterioro de la salud mental es uno de los riesgos más importantes en Latinoamérica en general. Hoy, y lo vamos a platicar también más adelante, hoy vemos que la salud mental de la fuerza de trabajo ha sufrido cambios importantes. Hoy vemos incrementos en costos tanto directos como indirectos relacionados precisamente con este tema. El deterioro de alguna manera de los propios sistemas de salud pública que lleva finalmente a que haya una atención médica a veces prolongada y que los mismos empleadores se vean en la necesidad de suplir o de contribuir de alguna manera a cerrar estos gaps, tratando de brindar sistemas o brindar atención de mayor calidad y de una asequibilidad mucho más inmediata. El estrés, me imagino que es un detonante, ¿no? El estrés es una locura. El estrés es una locura porque además, hablando de estrés en términos ocupacionales, en términos laborales, hoy sabemos que un estrés de origen laboral que se mantiene de manera crónica, Rafa, termina en algo que se conoce como desgaste profesional o burnout. Y el burnout en las organizaciones es como la humedad, está ahí, presente y nada más está esperando la mínima condición para que salga, y el hecho de que se haga evidente dentro de una organización implica toda una serie de impactos negativos dentro de la misma. Impactos dentro de la productividad, de la seguridad, hay un incremento relacionado con las tasas, con los costos tanto directos como indirectos de salud. Es decir, hoy, hablando de estrés, y déjame centrarlo más bien en burnout, hoy las organizaciones enfrentan un problema crítico que tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria, pero al mismo tiempo de manera puntual, individual e inmediata. Ok. Mira, te iba a preguntar sobre el tema del COVID, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente corte porque es un tema muy interesante que creo que va a dar también mucho pie al tema de las tendencias médicas, ¿sí? Totalmente, Rafa. Seguimos. Bueno, después del corte. Bueno, Ariel, en este segundo corte íbamos a hacer vamos a partir del tema del COVID para seguir después hablando sobre las tendencias médicas. ¿Cómo intervino aquí la parte del COVID? El COVID sabemos que le pegó prácticamente a todas las esferas de la sociedad. Hubo áreas en donde, como es el caso de los sistemas de salud, tanto pública como privada, que hoy marcan una tendencia precisamente que vamos a platicar, pero finalmente el COVID llegó a replantearnos mucho de la estructura, no solamente en cuanto a las coberturas médicas que la gente en general puede llegar a requerir, sino también en cuanto a las prácticas organizacionales, que hoy las mismas empresas tienen que readoptar y generar a veces trabajos de reingeniería, Rafa, centrados más genuinamente en las necesidades de la persona, entendiendo que finalmente las personas son este eje medular, algo que nos enseñó el COVID justamente
fue el hecho de poner en el centro genuinamente la salud y la seguridad de la gente como un pilar de sostenibilidad organizacional. En cuanto a esto, se marcan ciertas tendencias. Estas tendencias nosotros como Mercer Marsh Beneficios las preguntamos cada año también a más de 200 aseguradoras en alrededor de 53 países distintos y exploramos justamente cuál es la visión que tiene el mercado o el sector asegurador en cuanto a las tendencias que van a ser clave en el año. Y para 2024 identificamos 4 tendencias muy importantes en las que la mayoría de las aseguradoras están generando acciones a través de nosotros como agentes de seguros. Como tú sabes, Mercer Marsh es uno de los agentes de seguros más importantes en el mundo y justamente a partir de estas tendencias es que replanteamos servicios y soluciones que puedan gestionar apropiadamente los riesgos en nuestros clientes. La primera tendencia que identificamos para 2024 está relacionada con que más del 50% de los mercados actualmente enfrentan incrementos de doble dígito en los costos de sus primas. Esto es el común denominador prácticamente en la mayoría de las pólizas dentro de las pólizas colectivas, dentro de las pólizas que otorgan los empleadores como un beneficio en nuestro país. Y dentro de estas, lo que hoy después de COVID comienza nuevamente a repuntar y a llegar a este ranking que era tradicional en cuanto a la colocación de enfermedades, pues vemos el cáncer en primer lugar, vemos enfermedades del aparato circulatorio, vemos enfermedades musculoesqueléticas y un componente importante que tienen todas estas, Rafa, es que tienen condiciones preventivas, anticipatorias en muchos de los casos. De ahí que el reto de las organizaciones es anticiparse al reconocimiento de los riesgos presentes en su población trabajadora para tratar de contener el impacto. Hoy sabemos que tenemos una población relativamente enferma. La marca epidemiológica de morbilidad que hay en nuestro país, pues conocemos que está alrededor de gente con diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, y eso al final de cuentas representa un riesgo a mediano y largo plazo dentro de las propias organizaciones. Entonces, ese es un reto interesante que hoy marca una tendencia. La segunda va muy de la mano a la gestión que hoy las propias aseguradoras están haciendo de cara a sus productos y cómo están involucrando a las mismas organizaciones en materia de prevención de abusos, de fraudes, pero también otra tendencia interesante es que hoy las mismas aseguradoras están generando una apertura a tener una mayor adaptabilidad a las coberturas que hoy se requieren dentro de las organizaciones. Hablamos de beneficios inclusivos, hoy hablamos de que una cobertura tradicional pues ya a lo mejor no va a cubrir las necesidades de salud que tienes tú, que tengo yo, y de ahí se desprende la última tendencia actual que va muy orientada en cerrar brechas respecto a beneficios justamente inclusivos. Hoy las aseguradoras ven un reto importante en la atención de la salud para la mujer, la salud mental y en general temas relacionados con diversidad, equidad e inclusión, por ejemplo, fertilidad, por ejemplo, tratamientos psiquiátricos, por ejemplo, coberturas no tan limitadas en cuanto a la asistencia emocional, ¿sí? El reto cada vez más de cubrir, por ejemplo, pruebas genéticas, generar esquemas de prevención que les permitan apoyar a los propios clientes a identificar estos riesgos y que se contengan de tal manera que el impacto final a las primas sea menor. Es decir, hoy nos encontramos en un momento en el que tú como experto con más de 25, 30 años en el sector sabes que hoy tenemos que mirar hacia otro rumbo. Hoy el hecho histórico, las necesidades de la gente, las propias enfermedades, los costos, la inflación médica, nos empieza a obligar tanto a nosotros como corredores, como brokers, a las aseguradoras, a las organizaciones, a los mismos beneficiarios, a tener una cultura
de utilización alrededor de estos de beneficios mucho más íntegra, mucho más sensible, pero también mucho más acorde a las necesidades reales. Hoy tenemos generaciones, Rafa, y con esto cierro, que no piensan tener hijos, ¿no? Que en términos de beneficios dicen, oye, pues a mí me sería mucho más útil si me das un seguro para mascotas, por ejemplo, versus un seguro de gastos médicos mayores en donde tengo cubierto el embarazo, complicaciones del propio embarazo, porque no hay esa intencionalidad. Entonces, ese es el gran reto que hoy existe y en donde tenemos que interactuar. Aseguradoras, brokers y clientes o empresas como tal. Precisamente en el tema de la prevención, yo he visto que muchas aseguradoras ya están evolucionando también, más que a darte coberturas después de lo que te pasa, justamente a prevenir, ¿no? Y ahí vienen temas que tienen que ver con la tecnología, los wearables, ir midiendo tu salud, dándote consultas previas, ¿no? Entonces, sí es una tendencia más o menos que el sector, bueno, el ramo de gastos médicos está trabajando para allá, ¿no? Totalmente, Rafa. Hoy decíamos, tenemos una población relativamente con una presencia alta de enfermedades crónicas. Lo que no queremos es que el hipertenso termine con un infarto, con un derrame cerebral, que el diabético termine con una falla renal o con alguna otra complicación. Hoy lo que queremos hacer es algo que conocemos en salud pública y en salud en general, que se llama prevención secundaria. Evitar precisamente que todas estas complicaciones lleguen a un momento en el que los gastos representen un gasto catastrófico. Y acercar tecnología, como tú bien dices, hoy es una de las alternativas que vamos a ver más adelante como una medida para que exista esta promoción del autocuidado y del autocontrol, entendiendo que el único y absoluto responsable de la salud eres tú mismo. Y es tú mismo. Muy bien, Ariel. Bueno, vamos a hacer un siguiente corte. Ahorita que regresemos vamos a hablar un poco de las soluciones y estrategias que se están diseñando, ¿sí? Para allá vamos. Bueno, en este tercero y último corte, Ariel, vamos a hablar justamente de las soluciones y estrategias que se están viendo en el sector en todos estos temas. Es interesante ver que hoy existe realmente un nivel de involucramiento y un interés realmente más genuino por parte de las organizaciones por acercar estos beneficios de los que hablábamos, Rafa, a su grupo de colaboradores, considerando cuáles son las necesidades particulares, entendiendo las bandas generacionales, las bandas organizacionales. Hoy hablar de beneficios en las organizaciones ya no es verlo bajo la visión tradicional que existía hace algunos años, en donde solo la punta de la pirámide tenía los mayores beneficios e incluso los beneficios más orientados a temas de salud, de prevención, por ejemplo, los altos ejecutivos. Hoy una tendencia que vemos y que observamos prácticamente en la mayoría de las organizaciones es que están empezando a buscar invertir esa pirámide, en tratar de cubrir en una mayor medida, pero antes entender cuáles son las necesidades de esta población trabajadora para diseñar beneficios que vayan acordes, coberturas que vayan acordes, coberturas complementarias que realmente vayan alineadas a las necesidades que pudiera estar enfrentando la población trabajadora. Y de ahí vemos entonces iniciativas que pueden partir desde el reconocimiento anticipado de riesgos en los que pudiera estar inmersa la población trabajadora. Vemos estrategias de promoción de la salud, del bienestar, de control de riesgos relacionados con la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, programas de nutrición, de activación física, para dejar de fumar, para controlar incluso temas relacionados con abuso de sustancias. Es decir, el home office, también los horarios, ¿no? Eso es un punto interesantísimo, Rafa. Todo lo que va alrededor de la flexibilidad laboral, y decíamos hoy, si algo también nos enseñó el COVID es que tenemos que ser organizacionalmente más flexibles y entender hoy que, si bien es cierto que seguimos evolucionando como sociedad, como humanidad, también hay la aparición de nuevos riesgos y hay una exacerbación de riesgos existentes de los que tenemos que estar atentos y a partir de esto generar prácticas, políticas,
dinámicas que nos permitan contener de forma mucho más eficiente los riesgos de las personas dentro de las organizaciones. Incluso yo creo que también los ambientes laborales han cambiado, ¿no? He visto que luego tienes sitios en donde estás pedaleando una bicicleta y estás trabajando ahí, o las salas ya son más sillones que las salas de juntas tradicionales. También tienen que ver ese tipo de cosas. Totalmente. Hemos cambiado y el mindset dentro de las organizaciones está migrando. A mí me da mucho gusto. Yo tengo 20 años haciendo esto y me ha tocado ver esta transición de las propias organizaciones en las que todo era de tener un reconocimiento colgado en la pared, de ser la mejor empresa, la más saludable, la más sana, pero detrás de ese documento o esa certificación realmente no había acciones que promovieran genuinamente un cambio y promovieran una mejor calidad de vida a través de la promoción de ambientes de trabajo más saludables, más seguros. Hoy, por supuesto, que todo esto de lo que hablas, ergonomía dentro de las oficinas, flexibilidad laboral, espacios psicológicamente seguros, promoción de actividades, pero visto desde una perspectiva holística, Rafa, en donde hoy ya no solamente te centras a ver el bienestar tradicional o físico, sino que hoy también te metes a ver cómo está el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar financiero de tus colaboradores, porque un desequilibrio implica un riesgo y un riesgo no atendido implica un impacto negativo en tu productividad, en tu seguridad, en tu reputación, en tu rentabilidad. Es decir, hoy las organizaciones tienen la sensibilidad de que invertir en salud, en prevención, en bienestar es una inversión inteligente y de ninguna manera un gasto. Y ya no se diga también, por ejemplo, he visto que las aseguradoras están invirtiendo mucho, por ejemplo, en estas carreras atléticas que hacen los fines de semana, que jalan agentes, que jalan empleados, que jalan clientes y de todo. Y esos también son acciones, quizás, bueno, ya no son tan internas, pero también tienen que ver con eso. Totalmente, Rafa. Las aseguradoras están haciendo un papel muy importante en términos de acercar este tipo de servicios. Organizaciones como la nuestra dentro de Mercer March Beneficios, tenemos el equipo más grande de la industria de consultores en materia de salud y bienestar. Tenemos en el equipo sociólogos, médicos, epidemiólogos, ingenieros de datos, analistas de data, etcétera, etcétera, lo cual nos permite identificar hoy estos riesgos de manera muy puntual y brindar oportunidades para que las organizaciones los puedan gestionar apropiadamente. Entonces, el trabajo es un trabajo colaborativo, es un trabajo multidisciplinario que además exige el involucramiento de los niveles más altos de liderazgo. Los líderes deben de estar convencidos de que, de nuevo, esto es una inversión inteligente en pro de una mejor calidad de vida de los empleados, pero también en una mayor oportunidad de crecimiento y de sostenibilidad en las organizaciones. Muy bien. Quería regresar al tema de las soluciones digitales. Sí, soluciones digitales. Hoy es un tema que la pandemia activó. Conforme COVID fue disminuyendo, Rafa, también pareciera que hubo una disminución en el interés y en el uso, pero hoy vemos que es una posibilidad muy importante para que las personas, te decía yo en el bloque anterior, puedan autogestionar su salud, su bienestar. Hoy tenemos infinitas oportunidades para poder revisar cómo vamos en temas de activación física. Hoy las aseguradoras, hoy nosotros como brokers, las mismas organizaciones están buscando cómo acercar plataformas relacionadas con la gestión del bienestar en las organizaciones, de la autogestión a través de dispositivos celulares, por ejemplo, de dispositivos inteligentes que te permitan ir cuantificando a lo mejor temas relacionados con tu salud, con tu bienestar. Mercer March Beneficios desarrollamos una aplicación interesantísima, Rafa, que se llama Benefits You App, que justamente ayuda a nuestros clientes a gestionar su bienestar y su salud. Temas desde relacionados con citas médicas, a qué hora me tengo que tomar un medicamento, el acceso a proveedores, por ejemplo, que promuevan mi salud mental, cápsulas de mindfulness, etcétera, etcétera. Hoy, invertir y acercar recursos digitales es una tendencia dentro del mercado y es algo además que las mismas organizaciones a través de los usuarios, de sus propios colaboradores, están exigiendo
cada vez más. Tú sabes que vivimos una revolución digital y hoy pues, la realidad es que si ahorita yo te preguntara cuántas apps traes en tu celular y cuántas traigo yo, pues traemos a lo mejor muchísimas, ¿no? A lo mejor no todas las usamos y ahí es donde viene el reto, que las apps y la tecnología se vuelva realmente aprovechable y no se vuelva nada más en un nice to have. Perfecto. Ariel, nos queda un minutito, a manera ya de ir cerrando el programa nada más. ¿Cómo expondrías el papel del acercamiento de ustedes como broker en las organizaciones? Sí, el papel crucial que nosotros tenemos como Mercer Marsh Beneficios